Esta adolescente pensaba que pasaría una noche de diversión con sus amigas en su casa, pero todo terminó con ella sin vida. Este es el caso de Polly Hannah Klaas. Mi nombre es Lesma, acompáñame a ver todos los detalles. Polly Hannah Klaas nació el 3 de enero de 1981 en el condado de San Francisco, en California, Estados Unidos. Cuando tenía solo 3 años, sus padres Mark y Eve Nicole se divorciaron. En consecuencia, Polly se quedó a vivir con su madre. Sin embargo, las dos mantenían una muy buena relación con Mark. Luego de varios años y de vivir en diferentes ciudades, madre e hija se establecieron en una ciudad tranquila de California llamada Petaluma. Allí, en 1987 aproximadamente, Eve tuvo un segundo compromiso y nació su segunda hija de nombre Annie. Con el tiempo, esta nueva relación tampoco pudo mantenerse, por lo que la mujer decidió ponerle fin y se propuso salir adelante sola con el motor de su vida, que eran sus 2 hijas, a quienes siempre trató de brindarles la mejor educación y buenos valores. Así transcurrió el tiempo, hasta que Polly cumplió 12 años. Era el mes de octubre y ya se acercaba la noche de brujas, por lo que Polly y sus 2 mejores amigas de la escuela, Kate McLean y Gillian Pelham, decidieron hacer una pijamada para poder probarse los trajes que usarían esa noche, maquillarse y ver películas de terror, algo muy común en los adolescentes, sin imaginar que sería una reunión que marcaría sus vidas para siempre. El 1 de octubre de 1993 fue la noche elegida. El punto de encuentro era la casa de Polly, y las niñas iniciaron su velada entre risas, juegos y maquillaje. Cerca de las 22 horas, la madre de Polly les pidió que bajaran la voz, ya que ella sufría de migraña. Se fue a despedir de las niñas y se retiró a su dormitorio. Después tomó unas pastillas para el dolor de cabeza y durmió tranquilamente junto a su hija menor. 1 hora y media más tarde, Polly abrió la puerta de su cuarto para ir a buscar unas bolsas de dormir. En ese instante se encontró en el pasillo a un hombre con barba y brazos tatuados, empuñando un arma cortante. Polly quiso gritar, pero el hombre se abalanzó sobre ella y entró en la habitación para cerrar la puerta. El extraño amenazó a las 3 chicas y les ordenó que se tiraran boca abajo en el suelo en total silencio. Las ató con tiras de ropa y con el cable que cortó del Nintendo de Polly. Luego de esto las amordazó. Después tomó las fundas de las almohadas y se las puso en la cabeza a Gillian y a Kate, las invitadas de la casa, para que no pudieran verlo. Al principio ellas creían que se trataba de una broma de Polly, pero la realidad era que jamás volverían a ver a su querida amiga. Las 2 chicas entraron en pánico, pero el hombre les aseguró que solo quería robar y que saldría de la habitación con Polly para buscar dinero. Les exigió que contaran hasta 1000. Al irse de la habitación, como había dicho, se llevó a Polly. Cuando las niñas oyeron el ruido de la puerta de salida, atemorizadas comenzaron a liberarse de las ataduras, algo que les llevó algunos minutos, y recién ahí pudieron despertar a la mamá de su amiga, quien se encontraba somnolienta a causa de los fármacos y no entendía qué estaba sucediendo con su hija. Comenzaron a buscar a Polly por toda la casa. Al no encontrarla, la mujer llamó a la policía. La telefonista de emergencias, que ya había hablado con un patrullero, le pidió hablar con una de las niñas. Kate entonces tomó el teléfono y dijo que se habían llevado a Polly. Al instante se quebró y comenzó a llorar. Por otro lado de la historia, esa misma noche, en un área rural a unos 30 kilómetros de Petaluma, Shannon Lynch, quien trabajaba como niñera de Dana Jaffe, quien era propietaria de grandes tierras por el lugar, subió a su auto para retirarse de su trabajo. Mientras salía por el camino de entrada hasta la ruta, vio en medio de la oscuridad un vehículo atascado en una zanja. Un hombre barbudo se encontraba apoyado en el auto. Shannon paró y el hombre se acercó. El aliento a alcohol, el olor a suciedad y su aspecto la asustaron. Le preguntó si necesitaba algo, y él le dijo que se había encajado y precisaba una soga. Shannon aprovechó para remarcarle que ese era un camino privado, y se alejó rápidamente. Manejó hasta el teléfono más cercano y llamó a su jefa. Le contó lo ocurrido y le aconsejó llamar a la policía. Entonces 2 oficiales de policía llegaron hasta donde estaba Dana. Ellos no sabían que a Polly alguien se la había llevado. Los oficiales fueron con Dana hasta el auto atascado. Se acercaron al hombre y le pidieron sus datos. Supieron que su nombre era Richard Allen Davis, pero ni él ni su auto tenían aparentemente un pedido de captura, así que no lo revisaron. De Richard se sabe que nació en San Francisco y fue hijo de Robert Davis y Evelyn. Tiene 2 hermanos mayores llamados Donald y Ronald, y 2 hermanas menores llamadas Darlene y Patricia, quienes ya fallecieron.
Su vida desde muy pequeño fue complicada, llena de abusos y violencia. Sus padres eran ambos alcohólicos, y su madre lo castigaba junto a sus hermanos lesionándoles con colillas de cigarro o con la estufa. Fue testigo de muchas disputas domésticas entre sus padres, que se separaron cuando él tenía 9 años y desde ese momento estuvo a cargo de su abuela materna. Cuando entró en la adolescencia, Richard ya estaba involucrado en varias acciones fuera de la ley. Cuando tenía 12 años le dijo a un psiquiatra que robar le aliviaba cualquier tensión que se acumulaba dentro de él y que tenía alucinaciones, voces en su mente que lo motivaban a robar y a quitarle la libertad a las personas para hacer daño. El chico fue puesto en libertad condicional por robo y falsificación, y además abandonó la escuela secundaria en su segundo año. El 12 de octubre de 1973, Richard fue a una fiesta a la casa de Marlene Boris de 18 años. Esa noche Marlene fue encontrada muerta con una herida de bala. La policía concluyó que se había quitado la vida, aunque los amigos de Boris creen que Richard le quitó la vida. Y así continuó con una serie de robos, por lo que estuvo 6 meses en la cárcel del condado. 5 semanas después de su liberación, el 13 de mayo de 1974, fue arrestado por otro robo. Por esto fue sentenciado a un mínimo de 6 meses y a un máximo de 15 años en prisión. Sin embargo, fue puesto en libertad condicional después de cumplir 1 año de condena. En la cárcel, Richard fue diagnosticado con trastorno de personalidad evitante, trastorno de personalidad antisocial y trastorno de personalidad esquizoide. Continuando con la historia y conociendo todo el pasado de Richard, a pesar de todas estas denuncias, la policía no tenía acceso a la base de datos de casos recientes. Recordemos que en esa época no existía la tecnología que les hubiera permitido saber de todos los secuestros y robos en los cuales este hombre había participado. En consecuencia lo dejaron ir y se retiró tranquilamente del área restringida, ya que tampoco Dana presentó alguna denuncia pensando que se trataba de un trivial accidente. Sin embargo, el 27 de noviembre, Dana estaba controlando un trabajo de deforestación en su terreno, cuando se topó con una prueba escalofriante pero también contundente. En el mismo lugar donde había estado estancado aquel hombre extraño, encontró unas prendas infantiles de ballet. Para ese momento ya habían pasado casi 2 meses desde el caso de Polly, y la búsqueda seguía avanzando. Se dice hasta el día de hoy que es una de las más grandes jamás realizadas en California. Esta continuó hasta el sábado 4 de diciembre, pero hasta ese momento no se habían encontrado ni pistas ni al culpable. Entonces Dana inmediatamente llamó a la policía. El investigador Mick McManus llegó al lugar y encontró más elementos. Llegaron a detener a Richard el 4 de diciembre. El hombre confesó el crimen y precisó el lugar donde se encontraba el cuerpo de Polly. Admitió haberla asfixiado hasta quitarle la vida, pero se negó a dar una línea de tiempo a los investigadores de cómo habían ocurrido los hechos. Sin embargo, se sospecha que en ese momento del estancamiento en el terreno de Dana, Polly todavía estaba con vida. Según el relato de Richard, en el momento del accidente le había ordenado esconderse entre los arbustos y matorrales. Cuando la policía se fue, Richard volvió al lugar, la subió de nuevo a su auto, luego en otro lugar descampado procedió a quitarle la vida. Richard Allen Davis fue sentenciado a muerte en 1996. Después de que se leyó el veredicto, Richard se puso de pie y realizó un gesto obsceno con el dedo medio hacia la cámara de la sala del tribunal. A partir de abril de 2022 permanece en el corredor de la muerte de California en la prisión estatal de San Quintín. En medio de la ira y del dolor desgarrador, Mark Klass decidió concentrarse en algo positivo. Así fue que 1 año después del crimen creó Klass Kids Foundation. Además, Mark logró introducir una modificación en la ley para que los sentenciados reincidentes por crímenes aberrantes tengan penas desde 25 años hasta cadena perpetua. Esto se hizo muy famoso en California y fue conocida como la ley de los 3 strikes. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. De nuevo les recuerdo, mis redes sociales van a estar apareciendo aquí en la pantalla, y además de eso me pueden seguir en mi canal de YouTube, LesmaVR, donde subo contenido similar al que subo aquí en Facebook. Ahora sí, nos vemos hasta otro video. ¡Adiós!